¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, ¿no? Para ustedes buenas tardes, porque les cuento que este video pues lo estoy grabando ahora en la noche, debido a que como ya les comenté, pues tengo una cita médica y obviamente pues de todas maneras hay que cumplir con la clase del día de hoy. Hoy día vamos a hablar acerca del romanticismo peruano. Recordemos que ya estamos hablando de lo que abarca netamente el Perú. Nosotros ya también hemos hablado de lo que es Europa, luego hemos calado en España y por último, pues vamos a ver lo que es lo que sucede en el Perú, ¿no? En el caso del romanticismo, pues nosotros sabemos que ¿dónde inicia? Se inicia en Alemania, ¿verdad? Entonces, estas características de Alemania van a llegar, pero tardíamente al Perú, ¿no? Como todo lo que llega. Recordemos que en lo que es el caso del Perú, pues hemos hablado ya de literatura quechua, literatura prehispánica, ¿no? Literatura de la conquista, ya cuando llegan los españoles, luego hemos hablado de la emancipación, ¿no? Después de la emancipación, chicos, llega la literatura del costumbrismo. Después del costumbrismo llega el romanticismo peruano, pero hasta ese momento, pues el romanticismo en Europa ya había terminado, como dicen, ya había pasado de moda, ¿no? Como ya les había dicho, todo llega tardíamente al Perú, ¿no? Y en este caso, sobre todo, llega cuando recién pasa de moda. Lo curioso es que eh, lo bueno, pues demora en llegar hacia el Perú y lo malo llega demasiado rápido, por decirlo al siguiente día, ¿no? En el caso, por ejemplo, como para que puedas comprender un poquito, a ver, lo último, los cortes de moda, ¿no? Los cortes de moda que has visto por ahí que se hacen dibujitos en la cabeza los varones porque lo han visto en los futbolistas europeos, tal vez, ¿no? Eso llega rapidísimo, ¿no? Y ya los compañeritos lo tienen ahí, eh, piensan que se les ve muy bonito, ¿no? Pero bueno, esa es la moda que llega y llega rapidísimo. Pero cuando es algo importante, como en el caso de literatura, de arte, ¿no? Que realmente, pues, relevante, demora mucho en llegar. Ahora, también tenemos que diferenciar dos tipos de romanticismo, porque hay un romanticismo sentimental y un romanticismo social. En el caso del romanticismo sentimental, pues sabemos que es un romanticismo muy pesimista, ¿no? Recordemos en las cuitas del joven Werther, ¿no? Cuando Werther no podía tener el amor de Charlotte, de Carlota, ¿qué hace él? Se suicida, ¿no? Totalmente pesimista. Y así como hay un romanticismo sentimental muy pesimista, también hay un romanticismo social, ¿no? En el caso del romanticismo social, pues tenemos, por ejemplo, en la obra Los Miserables, ¿no? El cual ya habla de la nación, de cómo se sentía en ese momento eh, la sociedad, ¿no? Se sentían pues oprimidos, se sentían mal, a partir de un mal gobierno, ¿no? Que trae muchos conflictos, trae muchas disputas, hambre, miseria, falta de educación, qué sé yo, todos los males sociales, ¿no? Entonces hay estos dos tipos, pero de fondo tú ya sabes que el romanticismo pues siempre va a expresar primordialmente los sentimientos, ¿correcto? Ahora, ¿cuándo llega el romanticismo al Perú? El romanticismo al Perú, chicos, va a llegar en la época, pues, en el que estaba, digamos que en un momento el Perú fue gobernado por quién? Por Ramón Castilla. Tú sabes, ¿no? El presidente que liberó de la esclavitud, un presidente al cual se le atribuye, pues, cosas buenas, ¿no? Aparentemente todo estaba bien, pero más adelante ya vamos a ver que el Perú entró en una prosperidad, pero falaz, quiere decir falsa, por lo cual en realidad lo que había era que estaban vendiendo muchas propiedades del Perú, lo que le pertenecía, y por ello había una aparente riqueza que, de la cual gozaba solamente un número muy reducido de personas que en este caso estaban en el gobierno. Bien, entonces chicos vamos a ver lo que es la definición. Cuando hablamos de romanticismo peruano decimos que obviamente se desarrolló tardíamente en nuestro país y cuando se instaura y se resalta solo el aspecto superficial del movimiento, claro, porque estaba copiando, ¿no? Un romanticismo ya existía con todas sus características, en el caso del Perú solamente copia todas las características,
En este caso, tú ya sabes que es bastante ideal, sentimental, fantasioso, ¿no? Pero sobre todo tenía estas características en el caso del Perú, debido a la aparente bonanza que se vivía en el Perú, como ya te dije, la prosperidad falaz. Por ello, se resaltará principalmente la poesía y sobre todo la orientación sentimental. Entonces, no te olvides que en el Perú principalmente se desarrolló el romanticismo sentimental. Entonces, como ya te dije, por contexto, estábamos en la época de Ramón Castilla, era un periodo de aparente estabilidad económica, porque más adelante, como ya te había indicado, se le va a llamar prosperidad falaz, es decir, fue una falsa prosperidad. Anterior a ello teníamos ya la guerra con Chile y el combate de 2 de mayo. Dentro de las características, chicos, un ratito, listo. Dentro de las características, vamos a ver, dice, afirmación de la vida y costumbres nacionales. Claro, ¿por qué? Porque ellos recordaban, ¿no? Recordaban con nostalgia toda época antigua, la época colonial, la época virreinal, ¿no? Porque no la criticaban, decían al contrario de que fue quizás una época más ordenada, más culta, ¿no? Culturizada. Y pues esto iban recordando ya en la literatura romántica del Perú. Tenemos predominio del sentimiento sobre la razón. De hecho, esta es la característica del romanticismo europeo, ¿no? El sentimiento siempre va a estar por delante de la razón. Si hablamos del realismo, obviamente prima más la razón, pero en el caso del romanticismo priman los sentimientos. ¿Qué se va a buscar aquí? Se va a buscar la libertad de expresión en todos los sentidos, ¿no? No hay restricciones para poder medirse en cuanto a los poemas, tal vez, o en cuanto a la narrativa, ¿no? Simplemente uno podía expresarse libremente. También va a existir aquí un desapego de lo español, ¿no? Preferencia por los escritores franceses e ingleses, claro, van a tener como base, por ejemplo, Carlos Augusto Salaberry, ¿no? Él se va a guiar ya por poetas o por poesía extranjera, en este caso la poesía francesa, que es la más romántica, ¿no? O la inglesa. Bien, pero en esta época tenemos a dos exponentes destacados. Como ya te había dicho, tenemos dos giros, ¿no? Al romanticismo sentimental y al romanticismo histórico. En el caso del romanticismo sentimental, tenemos a Carlos Augusto Salaberry. ¿Él en qué va a destacar? Destaca en poesía. Tenemos acá sus poemas, ¿no? Albores y destellos, diamantes y perlas, misterios de la tumba, cartas a un ángel, o su famoso Acuérdate de mí. Carlos Augusto Salaverry incluso recibe influencia de Becker y Víctor Hugo. Becker y Víctor Hugo, recuerda que son románticos europeos, y ellos van a basarse en ellos para escribir sus versos, sus poemas. Una de las características de Carlos Augusto Salaverry es que él es muy melancólico y sus poemas expresan tristeza o incluso ausencia de la amada, ¿no? No la puede conseguir o no está con él. Por ejemplo, chicos, uno de los poemas conocidos de Carlos Augusto Salaverry es Acuérdate de mí, cuando dice, oh, cuánto tiempo silenciosa el alma, miran alrededor su soledad que aumenta, como un péndulo inmóvil, ya no cuenta las horas que se van. Entonces, en este poema llamado Acuérdate de mí, Carlos Augusto Salaverry expresa el dolor de que la amada no está con él. ¿Cuánto quisiera, no? Hay muchas personas que quisiéramos, a veces llamamos, mandamos un mensajito, ahora sí existe el WhatsApp, te extraño, quisiera estar contigo, ¿no? Lo mencionamos de esa forma. Pero pues en aquel momento la forma de expresar nuestro sentir eran a través de poemas, que se ha perdido un poco. Sería genial que vuelva el arte de escribir. A veces cuando se trabaja en el salón, incluso es un poco complicado que los chicos escriban, pero no difícil, no imposible, solamente necesita un poquito de inspiración. Luego tenemos al romanticismo histórico, chicos.
En el caso del romanticismo histórico, tenemos a Ricardo Palma Soriano. Bien, chicos, en el caso de Ricardo Palma, como ya les comentaba, su obra principal son las tradiciones peruanas. Algunos nos dicen que las tradiciones peruanas, chicos, fueron 453, otros dicen que son 456, pero pues ahí están todas las tradiciones peruanas. Hubieron algunos otros exponentes que imitan los modelos europeos, como Nicolás Corpacho, Narciso Arestegui, Luis Cisnero, Pedro Paz, pero los principales, como te digo, son Carlos Augusto Salaverry y Ricardo Palma Soriano. En el caso de las tradiciones peruanas, son, son lecturas muy cortas, muy amenas, son del género narrativo, son una especie de tradición. Algunas de las tradiciones peruanas se refieren al imperio incaico, otras se refieren a la época del virreinato, otras a la emancipación o incluso a las de la república, o algunas que son tiempos que no se pueden ver, ¿no?, con exactitud hacia qué época pertenecieron. Pero son tradiciones anecdóticas, quiere decir que estas tradiciones cuentan lo curioso, ¿no?, lo curioso de la época, ya sea del virreinato o del imperio incaico, ¿no? Reconstruyen incluso la historia. Obviamente hay un poco de ficción, pero también hay parte que sí fue muy cierta. Ahora, hay también algunas tradiciones peruanas que no tienen mucho histórico, sino más, digamos que más de ficción que de histórico, pero también son muy amenas, son fáciles de leer, son de forma popular. Quiere decir que todas las personas que lo leen pueden comprender, ya que incluso se podrían sentir identificados, ¿no? Por ejemplo, algunas tradiciones incluso explican el origen de los refranes, ¿no? Como por ejemplo, camarón que se duerme se lo lleva la corriente, ¿no? O algunos refranes que se conocen. Dime con quién andas y te diré quién eres. Ahora, en cuanto a las tradiciones peruanas, hay, como te vuelvo a explicar, hay muchas, eh, pero todas son así muy irónicas, sarcásticas, incluso algunas son divertidas, ¿no? Tienes ahí Carta Canta, por ejemplo, tienes la historia de un cañoncito, o Don Dimas de la Tijereta, que también es muy, muy agradable leerlo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Don Dimas de la Tijereta, te habla pues, de un bueno, dícese que en aquellos tiempos existían las personas llamadas leguleyos. ¿Quiénes eran los leguleyos? A quienes que impartían las leyes en ese momento, o que hoy en día se les dice abogados. Este leguleyo era muy malo, ¿no? Muy malo, muy perverso. No le gustaba compartir lo que él tenía, ya que gracias a su oficio, pues él podría tener muchos bienes, tenía bastantes riquezas, pero no le daba nada a nadie y ni siquiera desperdiciaba nada. Dice que era muy tacaño, con decirte que no comía un plátano por no tirar la cáscara, ¿no? Entonces, tan duro era este señor. Ahora, resulta que este señor pues era el gran llamado Don Dimas de la Tijereta. Un día que está caminando, como siempre, sin darle nada a nadie, había mendigos ahí que pedían una que otra moneda y él no le daba nada a nadie, pero vio a una chica, una jovencita de aproximadamente 16 años pasando. Y él dice, wow, se queda sorprendido, se queda enamorado, nunca le había pasado ese sentimiento, no había experimentado algo parecido. Entonces él dice, ¿no? ¿Cómo me gustaría tener a esa chica, ¿no? Esa chica conmigo, a esa mujer que fuera para mí, ¿no? Yo sería capaz de darle mi almilla al diablo, dice. Entonces el diablo, ni corto ni perezoso, lo escuchó y al instante se apareció. ¡Pa! Llegó. Y le dice, hola, don Dimas. Y le dice, ¿tú qué haces acá, diablo? Le dice, ¿no? Don Dimas. Mira, y he venido acá con mi contrato. Acabo de escuchar que tú me has llamado. No, no te he llamado. Le dice, no seas mentiroso, Dimas, si me has llamado, le dice el diablo ahí. Muy parado él ya con su contrato. ¿Qué decía el contrato? Decía que él le podía dar a la mujer que él quería, siempre y cuando, pues, él le dé su alma, ¿no? Al diablo. Entonces ahí en el contrato estaba todo escrito, ¿no? Que Don Dimas de la Tijereta le iba a dar su almilla al diablo. Ahora, Don Dimas le dice, pero yo no tengo con qué firmarte. Eso no es problema, Don Dimas. Aquí tienes un lapicero, ¿no? Aquí podemos firmar. Entonces todo estaba listo para que Don Dimas firme. Y bueno,
Don Dimas firma, tenía un tiempo de caducidad, y se va el diablo, Don Dimas se va a su casa, abre la puerta de su cuarto y ¡oh, sorpresa! ¿Sabes quién estaba ahí? La chica de la cual él se había enamorado, estaba con él. Él estaba muy feliz, obviamente, pues, tuvo días maravillosos al lado de esa chica. Don Dimas era un hombre de aproximadamente 70 años, y la chica esta tenía solo 16 años. Él estaba muy feliz, casi ni salía de su casa. Estaba ahí viviendo un romance apasionado con esta jovencita, hasta que ya está a punto de acabarse su tiempo. Y el diablo le dice: Don Dimas, está acabando tu tiempo, le dice, ¿no? Entonces se acaba el tiempo y ¡pa! Aparece el diablo. Don Dimas, lamentablemente se acabó tu tiempo. Y le dice: uy, pero diablo, yo quisiera que me des un tiempo más, ¿no? El diablo es justo, le dice. Entonces Don Dimas le dice: bueno, pues ya, ¿qué voy a hacer? Voy a cumplir con mi palabra. Y comienza a sacarse la ropa. Y el diablo le dice: ¿qué pasa, Don Dimas? Le dice, no, imagínate tú que un amigo te deba dinero y tenga que cumplir y comience a sacarse la ropa, pues uno se sorprende, ¿no? De la misma forma estaba muy sorprendido el diablo y le dice: ¿qué te pasa? Le dice: ¿por qué te sacas la ropa? Y Don Dimas le dice: lo que pasa es que si yo no me saco la ropa, no puedo cumplir mi promesa. Y yo tengo que cumplir mi palabra. Entonces el diablo se queda tonto, y Don Dimas se saca la ropa interior y se la da al diablo. Ya está, le dice, promesa cumplida. Entonces el diablo se queda sorprendido. ¿Qué tienes? Tú no te vas a burlar así de mí. El diablo se molesta mucho. ¿Qué tienes? Pero yo estoy cumpliendo mi palabra. Ahí en tu contrato dice que yo te voy a dar mi almilla a cambio de la mujer que me diste. Entonces el diablo: no, igual yo te voy a llevar al infierno. El diablo no estaba nada contento con lo que le estaba diciendo Don Dimas. Entonces agarra y se lo lleva al infierno. En el infierno se van donde Lucifer. Sabes que Lucifer es el rey de los cielos, de los infiernos, ¿no? Estaba ahí con sus cuernos muy grandes, con su cola inmensa, estaba durmiendo, y despiertan a Lucifer. Lucifer, le dice: tengo un problema aquí. ¿Qué pasa? Dice Lucifer, ¿no? Todavía vienes a molestarme, estoy descansando, se molesta Lucifer. Y le dice: ¿sabes qué? Que acá Don Dimas me ha ofrecido su alma y dice que no es lo mismo que alma, almilla. La verdad es que yo no entiendo por qué me dice eso, pero lo que yo quiero es que cumpla él su promesa. Entonces leen el contrato, y en el contrato decía que Don Dimas le iba a entregar su almilla a cambio de una mujer, de la mujer que él quería. Entonces, ¿y ahora qué hacemos? Ajá, entonces en ese momento piden un diccionario, ¿no? El diccionario de la Real Academia, de la Real Academia de la Lengua Peruana, ¿no? Justo aquí viene lo curioso, que ¿cómo pueden pedir un diccionario ellos? Porque esto se introduce a la historia. Porque obviamente tiene que tener una parte que sí pertenece a la historia. Entonces resulta que Ricardo Palma, chicos, era miembro de la Real Academia de la Lengua Peruana. Es por eso que ahí se introduce la palabra diccionario, ¿no? Y comienzan a buscar. Encontraron alma, correcto, alma, ya saben lo que significa el alma, y ahora buscan almilla. ¿Qué era almilla? Entonces, acá está, lo encontró Lucifer ahí con su uña gigante, lo lee y dice: almilla, prenda interior de una persona. Se quedan sorprendidos. Lamentablemente, el diablo tuvo que ser castigado por Lucifer, y Don Dimas regresó a su casa, ¿no? Obviamente ahí todavía estaba la mujer, pero había recuperado la razón. Obviamente estaba muy dolida, se sentía maltrecha, se sentía muy extraña, y cuentan que esta mujer de 16 años se fue a un convento. Se sentía muy mal, y enterándose de lo que había pasado, se metió a un convento. Y Don Dimas, pues ya un hombre muy experimentado, llega a fallecer. Pero mira, imagínate, le supo jugar mal, supo engañar al diablo o hasta el mismo Lucifer. Entonces, chicos, es así como acaba Don Dimas de la Tijereta. Como te cuento, las tradiciones peruanas son narraciones cortas,
pero son muy interesantes, ¿no? Son muy interesantes. Ahora, para la siguiente clase, chicos, de todas maneras estamos tomando una pequeña práctica de este tema junto con lo que vamos a trabajar la siguiente clase, que es un pequeño repaso ya para la evaluación final, ¿correcto? Bien, chicos, espero que haya sido de su agrado la clase de hoy. Cuídense mucho y nos vemos hasta el día viernes.